La Sociedad Thule, conocida formalmente en alemán como Thule Gesellschaft y originalmente bautizada como Studiengruppe für Germanisches Altertum o Grupo de Estudio de la Antigüedad Germánica, surgió en Múnich poco después del traumático final de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de humillación nacional, caos económico, revoluciones políticas y un profundo anhelo espiritual y racial entre sectores de la sociedad alemana que buscaban explicaciones míticas y esotéricas para la derrota sufrida. Este grupo ocultista y volkisch, es decir, impregnado de un nacionalismo populista y etnocéntrico que exaltaba las raíces germánicas supuestamente puras, tomó su nombre de Thule, un mítico país del lejano norte descrito en leyendas griegas antiguas, asociado a menudo con Hiperbórea, una tierra legendaria de seres superiores, sol eterno y civilizaciones ancestrales que, según las interpretaciones ariosóficas, habrían sido el origen primigenio de la raza aria o nórdica. La sociedad no era meramente un club de discusión intelectual, sino una organización que combinaba el estudio de la antigüedad germánica, el ocultismo, el racismo antisemita y actividades políticas contrarrevolucionarias, actuando como un semillero ideológico que patrocinó el Deutsche Arbeiterpartei, DAP, el Partido Obrero Alemán, el cual Adolf Hitler reorganizaría y transformaría radicalmente en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP o Partido Nazi, marcando así un puente entre círculos esotéricos marginales y el ascenso del movimiento nacional socialista. Según el biógrafo de Hitler, Ian Kershaw, la lista de miembros de la Sociedad Thule se lee como un ¿quién es quién?, de los primeros simpatizantes nazis y figuras destacadas en el Múnich de la posguerra, incluyendo nombres como Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Lehmann, Gottfried Feder, Dietrich Eckart y Karl Harrer. Sin embargo, el historiador Nicholas Goodrich Clark, especialista en las raíces ocultas del nazismo, matiza esta afirmación con mayor rigor, mientras que Hans Frank y Rudolf Hess sí parecen haber sido miembros propiamente dichos. Otros destacados nazis solo fueron invitados ocasionales a conferencias o no tuvieron conexión real alguna con la organización. Además, no existe evidencia documentada de que el propio Adolf Hitler asistiera jamás a las reuniones de la Thule, tal como señaló Johannes Hering. Esta distinción es crucial, porque aunque la Thule proporcionó un entorno ideológico fértil para ideas de superioridad aria, pureza racial y anticomunismo militante, su influencia directa sobre Hitler fue indirecta, canalizada a través de contactos personales y mentores como Dietrich Eckart, quien ejerció un rol formativo en la oratoria y la visión mítica del futuro Führer. La sociedad se disolvió alrededor de 1925 debido al declive de miembros y la hostilidad del entorno de la República de Weimar, pero su legado ideológico perduró en fragmentos del nacionalsocialismo temprano. Uno de los nombres centrales en la gestación de la Thule fue Walter Neuhaus, un veterano de guerra herido que, tras su experiencia en el frente, se convirtió en estudiante de arte en Berlín y asumió el rol de guardián de pedigríes para la Germanenorden, también conocida como Orden de los Teutones, una sociedad secreta fundada en 1911 y nombrada formalmente al año siguiente. Neuhaus dirigía inicialmente un grupo de estudio alemán que enfatizaba la pureza racial y la herencia germánica. En 1917 se trasladó a Múnich con la intención de que su incipiente Sociedad Thule sirviera como nombre encubierto para la rama muniquesa de la Germanenorden. Sin embargo,
Los acontecimientos tomaron otro rumbo debido a un cisma interno en esa orden secreta. Neuhaus propuso el uso del símbolo de la esvástica, Hakenkreuz, como emblema y contribuyó con lecturas que abarcaban desde las investigaciones de Guido von List hasta astrología, quiromancia y escritos de Perit Shou, revelando un interés ecléctico por la cábala, creencias hindúes y egipcias y antiguas teocracias místicas. Su colaboración fue clave en los primeros pasos, aunque su liderazgo quedó eclipsado por la figura más dinámica y controvertida que pronto dominaría la escena. El verdadero arquitecto y figura dominante de la sociedad Thule fue Rudolf von Sebottendorf, o Sebottendorf, cuyo nombre real era Adam Alfred Rudolf Glauer, nacido en 1875 en Hoyerswerda, hijo de un maquinista de locomotoras. Sebottendorf era un aventurero, ocultista, escritor y agente de inteligencia con una biografía llena de giros exóticos. Vivió en Turquía, donde se introdujo en el sufismo, específicamente en la orden Bektashi. Se convirtió temporalmente al Islam, practicó meditación, astrología, numerología y alquimia y fue iniciado en la masonería. Allí, una familia judía turca llamada Termudi lo habría introducido al rosacrucismo, según algunas versiones. De regreso en Alemania, se unió en 1916 a 1917 a la rama cismática de la Germanenorden, conocida como Germanenorden Wallvater del Santo Grial, fundada por Hermann Pohl tras la escisión de 1916 de la orden original. Sebottendorf fue elegido líder de la provincia bávara y demostró un gran talento organizativo. Reclutó activamente, estableció la sede en el prestigioso Hotel Vier Jahrestaten de Múnich y, el 18 de agosto de 1918, inauguró formalmente la logia muniquesa, adoptando el nombre de Sociedad Thule como cobertura para las actividades de la Germanenorden Wallvater. Bajo su dirección, la sociedad combinó rituales pseudomasónicos, conferencias ocultistas, propaganda antisemita y acciones políticas, incluyendo la formación de milicias para combatir la efímera República Soviética de Baviera en 1919, durante la cual varios miembros de Thule fueron ejecutados, lo que radicalizó aún más al grupo. Sebottendorf editó publicaciones como el Münchner Beobachter, que más tarde se convertiría en el Völkischer Beobachter, órgano del partido nazi. Abandonó la Thule en 1919, viajó de nuevo a Turquía y regresó brevemente en 1933 con la esperanza de revivirla. Pero los nazis, ya en el poder, lo marginaron. Murió en 1945, aparentemente por suicidio. La Germanenorden, origen directo de la Thule, había sido creada en Berlín en 1912 por Theodor Fritsch, un prominente antisemita editor, Philipp Stauff, vinculado a la Sociedad Guido von List y la Orden Armanen, y Hermann Pohl, entre otros. Se trataba de una sociedad secreta de corte masónico con grados de iniciación, rituales inspirados en la imaginería wagneriana, invocaciones a dioses germánicos como Wotan, Odín, uso de runas y énfasis en la pureza aria. Solo se admitían miembros que pudieran demostrar ascendencia aria sin sangre judía, y se realizaban verificaciones detalladas, incluso de características físicas como la forma de los pies. La orden promovía el nacionalismo racial, el antisemitismo radical y un paganismo germánico opuesto al cristianismo judaizado. En 1916, durante la guerra, se produjo un cisma. Pohl fundó la rama Wallvater del Santo Grial, Wallvater, aludiendo a Odín como padre de los caídos, más orientada al esoterismo, y Sebottendorf se unió a ella.
llevando su energía y contactos a Baviera. La Thule nació precisamente como fachada para esta rama en Múnich, aunque pronto adquirió vida propia. Entre los nombres mencionados, Rudolf Hess, nacido en Egipto en 1894 y más tarde lugarteniente de Hitler, mostró interés por la astrología y temas esotéricos que encajaban con el ambiente de Thule. Se le considera miembro real antes de su prominencia nazi. Alfred Rosenberg, ideólogo racial y autor de El mito del siglo XX, que mezclaba historia aria, Atlantis y anticristianismo, asistió como invitado o tuvo conexiones periféricas, aunque sus ideas ariosóficas resonaban con las de la sociedad. Hans Frank, futuro gobernador general de Polonia ocupada, figura jurídica del régimen y miembro confirmado de Thule, según Goodrich Clark, encarnaba el compromiso legalista y racial del grupo. Julius Lehmann era un editor y simpatizante temprano. Gottfried Feder, economista antisemita conocido por su crítica al capitalismo judío y autor de manifiestos que influyeron en el programa nazi de los 25 puntos, fue invitado a hablar pero no miembro central. Dietrich Eckart, poeta, dramaturgo y mentor directo de Hitler en sus primeros años muniqueses, quien le ayudó a pulir su oratoria y a quien Hitler dedicó Mein Kampf, tuvo vínculos con Thule como orador ocasional. Combinaba misticismo cristiano oculto, teosofía y racismo germánico, ejerciendo una influencia personal más profunda que la mera membresía organizativa. Karl Harrer, periodista y uno de los fundadores del DAP, junto con Anton Drexler, estuvo más involucrado en la faceta política inicial. La información más oculta o esotérica sobre la sociedad Thule se refiere a su inmersión en la ariosofía, un movimiento pseudocientífico y místico fundado principalmente por Guido von List y Jörg Lanz von Liebenfels, que postulaba la superioridad espiritual y mágica de los arios como descendientes de dioses o razas hiperbóreas perdidas, cuyo poder se habría degradado por el mestizaje con razas inferiores. Thule no solo estudiaba runas, mitología nórdica y símbolos antiguos, sino que buscaba recuperar un conocimiento primordial que permitiera la regeneración racial de Alemania. Se hablaba de Thule como el hogar original de los arios en el extremo norte, un paraíso polar destruido por cataclismos, similar a Atlantis, desde donde habrían migrado portadores de una sabiduría superior. Algunos relatos posteriores, aunque controvertidos y a menudo exagerados por la literatura sensacionalista de posguerra, vinculan a Thule con la búsqueda de Vril, esa energía mística e ilimitada descrita en la novela de Edward Bulwer Lytton, La raza venidera, 1871, que supuestamente permitiría control mental, levitación y tecnologías avanzadas, aunque la sociedad Vril como tal es mayoritariamente considerada ficticia o posterior. El imaginario compartido con Thule incluía mediums, contactos con fuerzas superiores y experimentos esotéricos para restaurar el poder ario. Sebottendorf y sus colaboradores practicaban rituales que mezclaban sufismo, rosacrucismo, teosofía de Blavatsky y paganismo germánico, con juramentos de pureza sanguínea y un fuerte componente iniciático secreto. La sociedad operaba con un doble nivel, público como grupo de estudio cultural y privado como logia ocultista, con fines de transformación espiritual y política de la nación. En el caos de 1918 a 1919, sus miembros participaron activamente en la lucha armada contra los comunistas, viéndolos como instrumentos de una conspiración judía bolchevique.
lo que reforzó el mito del puñal por la espalda y el antisemitismo militante. La sociedad Thule no fue el origen único ni el controlador secreto del nazismo, como a veces se fantasea en teorías conspirativas, pero sí representó un caldo de cultivo donde se entretejieron nacionalismo völkisch, ocultismo ariosófico, antisemitismo radical y activismo contrarrevolucionario en el Múnich convulso de la posguerra. Surgió de la Germanenorden a través de un cisma y la energía organizativa de Sebottendorf, quien usó el nombre mítico de Thule para encubrir y ennoblecer actividades que buscaban nada menos que la regeneración mística y racial del pueblo alemán. Sus ideas sobre orígenes hiperbóreos, pureza aria y fuerzas primordiales perduraron de forma fragmentada en el nacionalsocialismo, influyendo indirectamente a través de figuras como Hess, Rosenberg o Eckhart, incluso si Hitler mantuvo una distancia pragmática del ocultismo organizado. La Thule desapareció como entidad formal, pero su espíritu de búsqueda esotérica de un destino germánico superior dejó una huella sutil en la ideología que moldearía uno de los regímenes más destructivos del siglo XX.